Bueno, familia, ¿qué se dice? Volvemos esta vez con un video que ustedes no se imaginan. Yo creo que puede ser uno de los mejores videos de la vieja escuela. Resulta que conozco a alguien, un rider que usted ve tranquilo, no lo ve con la pintura agresiva que uno imaginaría para este tipo de rider o de ride, que se hizo un viaje que todos soñamos hacer, pero no tenemos las que sabemos para hacerlo como él lo hizo. Entonces, qué mejor que este espacio, que ya lo van a ver. Yo creo que puede volverse uno de los templos de la vieja escuela de ahora en adelante para hacer material, donde nos vamos a parchar, a jugar pulsito, y nos va a contar una aventura que muchos queremos hacer algún día. ¿Qué se dice, vieja escuela? ¿Lo quieren conocer? Vámonos con toda. ¡Hey, Gus! Hey, muy buena tarde. ¿Cómo vamos? ¿Qué ha habido especial? ¿Cómo esta vieja escuela? Bien, dándole. Bien. Bueno, me agrada saberlo. Aquí sacándole un ratico a esta... Gracias primero que todo, que sacaras tú más bien del ratico. A ti, muy amable por haberme invitado. Para que nos contaras esto y nos des luces de cómo hiciste un viaje que muchos soñamos hacer. Bueno, inicialmente todo el mundo decía que era una locura. De locura no hay nada, hay que hacerlo. Especialmente en una Fatboy como la que tú tuviste la fortuna de venderme y yo tuve la fortuna de recibir. Me parece que eso es genial. Moto, que eso es parte importante del video, ¿no? Que es moto que tiene el estigma de que no es una moto para lo que tú hiciste. Que muy baja, que pesa mucho, que no es posible llevarla, que no vale la pena. Exactamente. Falso de los falsos. La moto para mí, especialmente la Fatboy, fue lo máximo. Me sentí muy agradecido de lo que pasó con la moto y sobre todo que fue la sensación, porque es que no llegan a Ushuaia ese tipo de motos en gran cantidad. Realmente no vi una. Solo aventura. Solo puro adventure, ajá. Ok. Bueno, amigo, pues qué tal si nos echamos aquí un chico mientras... Hagámosle, no hay problema, y vamos charlando. Claro, con mucho gusto. Bueno, Jota, empecemos por orden, mi viejo. Sí. ¿Cómo se montó usted en una Harley Davidson? Empecemos por ahí. Es una locura. Yo inicié con una 48, pero realmente mi deseo era tener una Fatboy. Y tuve la gran fortuna de conocer a la familia París, especialmente a Enrique y a Cristian París, quienes me motivaron para poderla comprar. O sea, ellos me dijeron que esa era la mejor moto en esa categoría y que si podía, debía adquirir una de esas. Y ese fue el inicio, mi tercera moto, de alguna manera, Harley Davidson, porque anteriormente había tenido una Fatboy. Y ahí empieza la aventura de querer viajar, o sea, y de querer llegar especialmente a Argentina, donde tengo a mi hijo que está viviendo ya hace varios años allá. ¿Cómo nace la idea del viaje? ¿A vos cómo se te ocurre decir, voy a coger una moto que es lo más poco aerodinámico, que es un ladrillo con llanta 240 en la parte de atrás, como muchos dicen, que es la moto de Terminator, que es la moto para salir a tomar tinto a Chía, y la armás para irte y le metes, ¿cuánto? 24.000 kilómetros, correcto. 28.968 kilómetros. De nuevo. 28.968 kilómetros. Hágame el favor, eso es un poquito más lejos de Chía, yo creo. Un poquito más lejos y un poquito más complejo de llegar, pero se llega. Pero ¿cómo nació la locura, Jota? Bueno, la locura nace por haber visto en una oportunidad un video de un grupo de motociclistas en Estados Unidos haciendo la ruta 66 y me pareció que era importante hacer una ruta que cubriera toda la parte de Sudamérica. Hay mucha gente que la ha hecho en motos de aventura, pero a mí me pareció curioso no poder encontrar un video en donde una Fatboy llegara hasta Ushuaia, y ahí empieza mi locura. Intenté por espacio de 2 años conseguir una persona que me acompañara, pero lamentablemente no fue así. Esos 2 años las pasé tratando de entrenarme en mecánica básica. Eso también se lo debo a los París. Ellos me dijeron cuáles son las fallas más importantes de la moto y lo que más se presenta en ella. Y dije, tengo que aprender la mecánica básica para salir de mi apuro, porque yo veo que nadie me va a acompañar. Y efectivamente así fue. El 20 de febrero de este año, 17 de febrero de este año, del 2025, tomé la decisión y arranqué en pro de llegar hasta Ushuaia sin compañía, absolutamente solo. Todo el mundo me decía que es una locura, de hecho es una locura,
pero para mí me parece fantástico porque dentro de la locura y la soledad que uno siente cuando está manejando en moto, siente esa libertad, siente ese deseo de botar esa adrenalina y sobre todo de retarse uno mismo con un aparato como la Fatboy a llegar a esos primeros 14.000 kilómetros, que es la distancia que yo recorrí para poder llegar a la parte de abajo de Punta Arenas y a Ushuaia, específicamente en Argentina. Punta Arenas en Chile y Ushuaia en Argentina. O sea que, a ver, en 2 años no te arrancó nadie. Nadie quiso, o sea, como vulgarmente se dice, me mamaron gallo, me dijeron que estaba loco, incluso el mismo Enrique París me dijo que era loco y el hijo, que es Cristian, también me dijo que eso, muchos no me veían en esa odisea y como no me veían en esa odisea, para mí se convirtió en un reto y ese fue el reto que traté de vencer y lo hice y ahora como que se me incrementó más la locura y estoy pensando hacer una segunda vuelta hacia allá para conocer otros sitios a los que no pude entrar. Para mí se redefine el concepto princeso con lo que me acaba de decir Jota. Un saludo, Cristian y Enrique. ¿Tuviste o has tenido en total 3 Harley Davidson? 3 Harley. ¿Sí o qué? Una Fourier. La primera fue una Sportster Fourier. Llegué a Quito. Ah, no jodas. Princesa 2, yo. Y con todo respeto a la gente de Sportster, lo hablo desde mi ignorancia. Ustedes son unos capos en su moto. Muy rígida, por cierto, muy fuerte. Tuve una caída, llegué con una pierna semifracturada aquí en los metacarpianos, pero llegué. Esa fue la primera aventura. Con la Fat Bob, que después de pandemia adquirí, logré llegar hasta Lima. O sea, ya estaba como muy motivado a viajar y a la experiencia de pasar mucho más allá de Lima. Al volver, vendí la Fat Bob. Los París me incentivaron para comprar la Fat Boy y con esta como que dije, mucho más suave, mucho más fuerte, me sentí como más seguro, aunque la Fat Boy es una severa moto. Dije, me voy. Me preparé en mecánica, ellos muy amables me dieron las primeras lecciones de mecánica y como te dije, salí el 17 de febrero del 2025 en dirección a... Por ejemplo, hablando un poquito desde la experiencia como persona dentro del mostrador, siempre he recibido la inquietud o que, por ejemplo, gente vende su Fatboy o si no la vende, busca otro tipo de motocicleta para hacer ese tipo de viajes o ese tipo de recorridos. Aquí quedó totalmente desvirtuado que una Fatboy es una moto que nos sirve para hacer este tipo yo diría de trayectos tan duros. Porque de travesía. Sí, es que es una de las travesías más duras de travesía. Del mundo. Es una travesía bastante compleja. Es una travesía, pero la moto es para mí es una moto muy suave. Como te dije anteriormente, previo a esta charla, no me presentó ningún tipo de fallas, a excepción de Ecuador, donde lamentablemente por 3,5 kilómetros se tapó la vía y no pude sino pasar sobre ella y la moto se tapó completamente. Esperé media hora después de esos 3 kilómetros a que saliera toda el agua y la moto volvió a prender sin ningún tipo de problemas. Aunque lamentablemente en el transcurso de la marcha me evidencié de que tenía un rodamiento delantero, específicamente el derecho, que ya me estaba sonando, chirriando, como se dice aquí en Colombia. Y me tocó en Lima hacer esa reparación, mandar a traer los rodamientos de Colombia, los que muy amablemente me mandaron los Custom París, y continué una vez cambiados los rodamientos hacia abajo. No tuve ningún tipo de impases de ahí hacia adelante. Esa fue la gran virtud de la moto, porque todo el mundo pues le dice a uno que los percances que va a tener, nunca te hablan de lo que te puedes distraer, nunca te hablan de lo nuevo que vas a conocer, nunca ven lo positivo, siempre te están recomendando que tenga cuidado, que la moto te va a fallar, o sea, son como personas que le bajan la nota y eso no está bien, o sea, porque para probar un viaje hay que hacerlo, esa es la verdad, y para probarlo es metiéndole kilometraje a la moto, y así fue, salí con 9.000 kilómetros y a los 14.000 logré atravesar Ecuador, Perú, Chile, de ahí Argentina, llegando a las dos puntas. Primero la carretera que une
Canadá con Punta Arenas, que es la carretera austral, y la segunda, que es la carretera del fin del mundo, que llega hasta Ushuaia, pasando el estrecho de Magallanes, que es espectacular. Sí. Te fuiste en una moto que va en contra de todo lo que el mundo cree, te fuiste solo en lugar de irte con un combo de gente y cruzaste la línea y arrancaste. Exacto. Yo conocí por teléfono un rider que se enteró que yo estaba haciendo el viaje. Ese rider es de Pereira. Había hecho un viaje en una Fatboy el año 24 o 23. Incluso consiguió un perrito en Perú, tengo entendido. Pero el tipo llegó a un sitio que es Manaos y de ahí no pudo sino que embarcarse en un bote y salir hasta el Putumayo, y de Putumayo meterse casi que a Leticia, y de ahí le tocó embarcar la moto en avión. Entonces esa fue una de las cosas que a mí me llamó la atención, de que si ese rider pudo hacerlo, yo podía hacerlo. Claro. Un error mío, no planeé el viaje, planificado, porque yo salí en una época en donde ya me estaba acercando a marzo, y marzo es un mes muy frío y ya empieza la temporada de invierno en Argentina. Marzo, abril y mayo son bastante complejos, pero a Dios gracias en esta oportunidad y por el calentamiento global no ocurrió eso. Entonces yo logré de alguna manera llegar a mi destino sin ningún tipo de problemas. Fuertes vientos, los vientos amazónicos son patagónicos, perdón, son brutales, muy fuertes. En Uruguay me sacó con la moto en un momento que estuve en Punta del Este. Estaba esperando cambiar el semáforo y el viento me sopló muy fuerte y me botó con todo y motos. Entonces ya se pueden dar cuenta ustedes de la potencia que tiene el viento y de la magnitud del peligro cuando uno no planea en una fecha que es mejor, como noviembre, diciembre, enero y febrero. Sí. Yo cogí febrero para viajar y estuve hasta marzo, abril en el proceso del viaje, porque llegué casi a principios de mayo. Y no es cualquier pendejada según lo que estás diciendo, porque es que una Fatboy pesa 316 kilos, más el equipaje de la moto. Estaba en 385 todo. Hijo de puta, entonces esos vientos, ¿qué? No, lo botan. A uno lo botan. Te voy a mandar algunos videos a ver si los podemos colocar ahí. Primero, el traspaso de los camiones. Cuando tú sobrepasas un camión, el camión te protege del viento, pero al momento de salir del camión, el viento te coge otra vez, y si tú no vas preparado o vas distraído, te puede ocasionar un percance. Entonces hay que estar muy atentos. Y otra de las cosas que a mí me favoreció también es que siempre pensé en mi mente no ocasionar ningún tipo de imprudencia para evitar tener que regresarme sin poder cumplir con mi deseo y mi objetivo de viajar. Eso yo creo que es una de las cosas. Hay algo adicional. Viajar solo, y aquí recuerdo la película esa del hombre que cae en una isla. Lo que pasa es que yo con tu viaje me acuerdo de dos películas. Me acuerdo de Forrest Gump y El Náufrago. Bueno, mejor dicho, vos sos básicamente, ¿cómo es que se llama? Con Forrest Gump llegué porque llegué con una bamba más larga que la tuya. Ya vi que no me sale. Y lo otro es que en Argentina, en Ushuaia ya, yo como que me sentí realmente solo en la vuelta, y decidí comprar una tortuga, un muñeco que parecía de los ninjas. Una tortuga ninja. Una tortuga ninja, específicamente uno que le llaman Lalo o Leonardo, algo así. Sí. Entonces yo le coloqué Leonardo o Lalo el lento Bartolo, ¿verdad que se llamaba? Le voy a mandar la foto ahí para que... Ese fue mi compañero de viaje, y indiscutiblemente uno como que se siente acompañado psicológicamente en esa travesía. Pero genial, es genial. Básicamente, Lalo fue tu compañía. Lalo fue compañía. O sea, te sentías solo y necesitabas esa figura externa ahí como Lalo fue compañía del kilómetro 14.200 más o menos hasta el kilómetro 28.968 que fue mi llegada aquí a Bogotá. Esa fue la compañía, y realmente le tengo mucho aprecio. Lo tengo en la sala de mi casa. Se convirtió en parte integrante de mi casa porque yo vivo solo, y fue genial. Y otra cosa que llamó la atención es que la gente veía la moto, pero también veía a Lalo. Entonces ya se tomaban fotos con la moto y con Lalo. Empecemos por lo maluco.
¿Qué fue lo más difícil o lo que menos te gustó de la travesía? Lo más difícil, yo creo que uno no debe viajar si no ha hecho un buen planeamiento. Eso fue lo más difícil. Y dentro de lo difícil, pues, y decepcionante, digámoslo de alguna manera, haberme encontrado con la sorpresa de 3 kilómetros inundados en la vía y la necesidad de tener que pasar, porque ya me estaba cogiendo la noche. Eso para mí fue terrible, pues que no medí las consecuencias y confié mucho en el aparato. O sea, eso es lo que hay que saber. Confié mucho en la moto, sabía que la moto mía tenía un buen mantenimiento. Yo soy una persona muy específica con los aparatos que he comprado, con las motos que he comprado, y les doy mi cariñito constantemente, cueste lo que cueste, porque hay un dicho que dice que la plata se gasta pero el indio se divierte. Eso es lo más lindo. Mira, tú no te imaginas lo que es cruzar los desiertos en una moto a 160 kilómetros por hora, 180 kilómetros por hora. Perú, Chile, Argentina tienen unos pasos que son espectaculares. Se siente uno realizado, y cuando uno llega, y esa fue una de las cosas que es demasiado emotiva, para mí fue muy emotivo, se me vinieron las lágrimas al momento de llegar a Ushuaia. Lamentablemente yo ya llevaba las baterías en mi cámara muy gastadas, ya no tenía batería, pero te lo aseguro, se te vienen las lágrimas de pensar que cumpliste un propósito, de que llegaste a un objetivo, de que la gente siempre te decía no, en esa moto no, y yo decía, mariscos, lo hice, llegué acá con la moto, no me fregó para nada. Pues sí, gastar llantas y todo eso es normal, o sea, gastar combustible es normal, pero llegar creo que es una de las satisfacciones más grandes, y especialmente porque la moto, como les digo, no produjo un daño considerable, absolutamente nada, solamente, como se dice vulgarmente, pata, aceite y gasolina, y para adelante. Y llanta. Porque es así, porque no está pensada para esas condiciones. Y ahí supe que te puso a sufrir, pero la supiste sacar. Pues la llanta, sí, la llanta 240 es un poquito grande. En las curvas, inicialmente en Ecuador y en Perú, que es donde más hay curvas, porque el resto, se lo puedo decir sin ningún problema, es supremamente recto. O sea, son rectas gigantescamente largas, de muchos kilómetros, como el desierto de Atacama, que tú atraviesas 500 kilómetros, 590 kilómetros más o menos, y llegas a un sitio en donde no hay combustible y tienes que sortear eso con bidones de combustible o garrafas de combustible que tienes que llevar anexas. ¿Qué capacidad de gasolina te hacía la Fatboy allá? Bueno. ¿Igual que acá, teniendo en cuenta la calidad del combustible, o cambió? Había momentos en que marcaba 320, que es lo normal, pero había momentos en que me marcaba 380. Todo depende de la cantidad de octanaje del combustible, pero yo siempre iba fijo a 300 kilómetros, que realmente son suficientes para llegar de un sitio a otro. Sin embargo, cuando uno atraviesa desiertos en el Perú o desiertos en Chile, sí hay que ir muy bien preparado para tener una reserva. Y no solamente en esos dos países. El problema que existe en Bolivia es gigante, o sea que uno tiene que llevar por lo menos unos 10 galones para poder llegar, por ejemplo, de La Quiaca hasta donde estuve el Salar de Uyuni, y del Salar de Uyuni salir hacia el sector de Chile. Ese trayecto fue con combustible que me tocó llevar en la moto. Yo por ahí hace unos años vi un video de gente que no le querían vender la gasolina en Bolivia. No, es que no se la venden, y si se la venden, para que sepas tú, es contrabandeada y hay que pagarla más, y como saben que tú eres extranjero, pues te la cobran en dólares sin ningún problema. Muy cara. Mientras ellos compran un galón de gasolina, un ejemplo, a 10.000, a ti te lo pueden estar vendiendo perfectamente a 25. No me digas. Qué belleza. Yo pensé que nosotros éramos los únicos angelitos de la región, y no. Vea. Bien. Y hablando de una. Hola, me preguntabas ahora. Un infaltable. Yo creo que hay algo que no le puede faltar a uno en la mañana, ni en la tarde, ni al mediodía, ni nunca, y es la sonrisa de disfrutarse el viaje. O sea, para mí lo intangible es más importante que lo material. O sea, yo incluso no llevé sleeping y acampé.
y me cubría con las chaquetas para evitar peso pues en la moto. Pero como te dije, siempre hice un juramento de levantarme en las horas de la mañana con una sonrisa en los labios. Siempre fue así. Y esa esperanza, esa motivación que la llevé hasta que llegué aquí a Bogotá, ida y vuelta. Siempre, 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 siempre fue una sonrisa en los labios. Estuve enfermo en Perú, estuve enfermo una semana, me tocó a 2 doctores aquí, a uno de Custom Brothers, llamarlo también, y a Julián también, que es de Old School, pedirles una recomendación porque tomé agua que no debía haber tomado en un jugo y tuve un momento bastante crítico, pero siempre, 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 siempre fue una sonrisa, una sonrisa. Nunca dejé de sonreír, nunca dejé de pensar que iba súper bien, nunca dejé de pensar de que iba a llegar y sobre todo de que me la iba a disfrutar. Lo demás, mira, tú lo puedes comprar sobre la carretera, esas son bobas. Aunque repuestos de Harley Davidson son muy difíciles encontrarlos en Ecuador o en Perú, sí los encuentras en Chile y sí los encuentras en Argentina, un poco más costosos en Argentina que en Chile, pero sí los encuentras. Pero mi chaleco siempre fue la sonrisa y ser optimista en todo lo que estaba haciendo. Así llueva, truene o relampaguee, como me tocó en Punta Arenas, que un día me levanté, estábamos a -5 grados y yo dije, hoy me voy a quedar acá. Al siguiente día aparecieron los mismos -5, pero dije, tengo que arrancar. Pero siempre salí con la sonrisa en los labios, llamaba o a mi hija, que era la que estaba pendiente de mí, o a una parcera que fue inolvidable, que también me ayudó mucho en el viaje, que es Río. Me preguntaste hace un minuto cómo llegué yo después del viaje, cómo volví. Hola, te digo una cosa. Primero, más motivado. Segundo, con deseos de salir a hacer otro viaje. Tercero, con la gran fortuna de demostrarle a muchos de mi generación que se puede viajar incluso solo, con riesgos, indiscutiblemente, pero se puede viajar y se puede y se debe viajar. Y cuarto, que va a sonar feo, le callé la boca a más de un incrédulo porque generalmente los moteros modernos, los muchachos, no creen que un viejo de 64 años pueda hacer esa travesía y siempre hablan de sus viajes, pero resulta que los viajes son muy cortos, son aquí en Colombia. Ajá. Pero no se metieron en un viaje tan largo. Entonces yo creo que se puede hacer y los motivo a ellos también. Y yo llegué muy orgulloso de lo que hice, cansado, indiscutiblemente, agotado, se gastan recursos, la moto no sufrió ningún tipo de daño, absolutamente nada. Doy gracias a Dios de que también tuve la fortuna de no tener ningún tipo de impasse, pero sí tengo que decirte que llegué más empoderado, llegué más firme con lo que estoy haciendo. De hecho, ya hay gente que me ha llamado, por ejemplo los Sportster, me han dicho que si quiero hacer un viaje, que los oriente a ellos. Le dije, el que quiera yo lo llevo, con mucho gusto vamos el año que viene, porque lo pretendo hacer y pues va para ellos a ser mucho más fácil porque ya sé muchas cosas, muchos detalles, muchos elementos que les van a ellos a favorecer. Entonces creo que llegar produce tranquilidad contigo mismo y llegar produce empoderamiento, y empoderamiento en una máquina como la Fatboy, que es una maquinota y se convierte como en parte integrante de tus brazos, de tus piernas, de tu cuerpo, y lo que tú materializas en tu mente, la moto te lo hace. Eso hay que estar muy seguro. Me meto por aquí sin ningún problema y confiando en la máquina y confiando en lo que tú haces. La máquina entra, la máquina sale, la máquina te lleva, la máquina vuela. Alcancé velocidades de 200 kilómetros en Chile, mano. En Argentina 180, 190, porque es que son rectas muy grandes. Entonces, ve seguro que vas a poderlo lograr. Y ve también seguro de que cuando llegues a Ushuaia se te van a ir las lágrimas. Estoy 100% seguro que vas a llorar. Jota, y ya por último te quería preguntar,
es muy grande la pregunta, pero de pronto vos tenés ahí tu top, por decirlo de alguna forma. ¿Qué aconsejas, tanto físicamente como en el equipamiento o en tener en cuenta para hacer este viaje? Para alguien que, como vos, antes de tomar la decisión hace 2 años, se preguntó, marica, ¿qué me hace falta para mí agarrar mi moto, así no sea la moto diseñada para invadir Polonia, pero que me lleve a mí y me vaya a dar una experiencia como la de esa foto que vos me compartiste con la noche, la carpa, la moto, que para mí esa imagen se me grabó durísimo? ¿Qué necesitas? Físicamente hay que estar preparado. Físicamente yo tuve una preparación de casi 1 año y medio. Yo soy un atleta y yo me estaba trotando casi 10 kilómetros cada 2 días. Físicamente, porque sabía que iba a montarme en una moto y no voy a poder hacerlo estando ya en el viaje. Aunque lo intenté hacer en Ecuador y logré hacer algunos kilometrajes allá en trote. Físicamente hay que estar preparado. Mentalmente, o sea, vencer todo lo que la gente te dice. Qué loco, que no lo hagas, que es cuidado, que te van a robar, te vas a pinchar. No, no penses en eso, porque si piensas en eso no viajas. Así de sencillo. Lo otro y finalmente yo diría que mira, lo que uno tiene que estar preparado para ver lugares tan lindos, muy lindos los lugares. El verde colombiano no lo vas a ver en la estepa y el desierto, ni argentino, ni chileno, ni peruano. O sea, eso es una vaina que te debe enorgullecer al máximo. Tú no te imaginas lo que es llegar de pasar desiertos y desiertos y desiertos y tocarte llegando a Colombia con esas montañas verdes, mano. Eso es algo que solamente tenemos los colombianos y hay que disfrutarlo y hay que conocerlo. Bueno, mi viejo. Te agradezco. Y no, que esta sea y esto quiero decirle a los de la vieja escuela, y no solamente a los de la vieja escuela, ese es todo el mundo. Ese es el adagio. Y yo creo que hay que decirle a todo el mundo que confíe en la moto, que confíe en lo que es, que confíe en sus capacidades y anímense, mano, anímense, que eso es una machera. Eso es una de las mejores cosas que he hecho yo en mi vida. Creo que con la motivación que tuve yo acá, especialmente los París, que fueron los que me orientaron, y ellos no han viajado. Ellos siguen insistiendo que van a viajar. Ellos no han viajado y ya los invité, pero yo, bueno, pues Enrique tiene pero el Cristian París tiene que viajar conmigo un día estos a Sudamérica. Pero sí les digo que la motivación que tú lleves, si otra persona no te la proporciona, tu corazón te la dice. Así que ánimo, no importa en la moto que viajes. Yo lo hice en una Fatboy, que decían que no llegaba, llegué. Y acaba de llegar un loco en una COP, en una C90. En una C90 Canadá. Ajá. El argentino acaba de llegar a Canadá. Sí. Ok, y yo sobre la ruta encontré una pareja de brasileros, si mal no me acuerdo. Sí, son brasileros, en una moto 150 con un tráiler. Es increíble. Y por ahí están en YouTube. Entonces tú puedes llegar, hazlo. Pero sí, un consejo. Si puedes, ve acompañado. Si no lo puedes, hazlo, sin miedo. Cómprese una Tortuga Ninja y lleve. Ah, bueno. O yo le presto a Lalo. Bueno, familia, ya lo saben. Para este viaje no necesita sino corazón. Claro que si usted quiere comprar una Road Glide, yo se la vendo. No tengo ningún problema. Y se la personalizamos. No tengo ningún problema. Pero el corazón no se compra. Las ganas, el interés y la iniciativa, como lo que dice Jota, eso va acá. Y eso es lo único que usted necesita para tomar la decisión y pegarse una aventura de estas en la vida, que estoy seguro que no se le va a olvidar a nadie. ¿Listo? Entonces, familia, un abrazo. Acá con el viejo J me despido y vamos a ver si terminamos este chico que no ha podido meter sino 2 bolas. Bueno, familia. Un abrazo, que estén muy bien. ¿Qué se dice, familia? Nos vemos. ¡Qué bueno!